Buenas noches, hermanos. Hoy día vamos a hablar acerca de una tendencia en analizar la profecía y en especial los elementos de la escatología bíblica. Vamos a analizar acerca de la corriente dispensacional. Antes de poder ingresar a hacer un análisis detallado de los textos bíblicos, del Apocalipsis, es bueno tener ya una referencia acerca de ciertos tipos de sistema doctrinal escatológico para que podamos entender cuáles presuposiciones hay detrás de las enseñanzas. Tenemos que remontarnos para el año 1831. El año 1831 es el año en que ocurrieron varias cosas. Por un lado, en los Estados Unidos, William Miller, un predicador bautista, estaba enfatizando claramente de que la venida de nuestro Señor Jesucristo sería en el año 1843. Él se basó en una lectura de Daniel capítulo 8, versículo 14, que dice: y aquel dijo, hasta que hayan pasado 2300 tardes y mañanas, después de eso el santuario será purificado. William Miller identificó que cada tarde y mañana representa un año. Por lo tanto, él contó que desde el momento en que se dio el suceso del que habla Daniel, hasta que pasen 2300 años, será la venida de Cristo. Y según sus cálculos, esa venida iba a ser en el año 1843. Por supuesto, llegó el año 1843 y no pasó nada. Entonces, él aplazó un año más su profecía, indicando que sería en 1844, que él se había equivocado por un año en hacer el cálculo. Llegó 1844 y tampoco pasó nada. Miles de personas dejaron sus casas, dejaron sus trabajos y se reunieron para esperar la venida de Cristo, pero no pasó nada. A esto se le conoce como la gran desilusión. Y William Miller luego se rectificó de sus enseñanzas y él regresó a la Iglesia Bautista. Pero un grupo de aquellos que fueron convencidos por William Miller acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en 1843 primero y luego en 1844, persistieron en esta falsa enseñanza, solo que cambiaron el tenor de la profecía y dijeron de que William Miller estaba en lo correcto en cuanto al cómputo que había hecho, pero se había equivocado en cuanto al suceso. Y esto es el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bueno, eso ocurría en los Estados Unidos. Ya en los años previos a esto, había surgido varios grupos que pensaban de que se estaba en los últimos tiempos. Uno de ellos, pues, ha sido muy exitoso propagando sus ideas y es uno de los grupos de mayor crecimiento a nivel religioso. Son los mormones, o también llamada de manera oficial la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Desde ya podemos ver en su nombre los santos de los últimos días, de que ellos creían de que la venida de Cristo era inminente. Mientras eso ocurría en Norteamérica, en la Gran Bretaña, un hombre llamado John Nelson Darby se separaba de la Iglesia de Inglaterra y se unía a un grupo llamado los Hermanos Plymouth.
Al unirse a este grupo, él empezó a enseñar de que la Biblia debería interpretarse de tal manera que se pueda distinguir claramente qué pasajes bíblicos correspondían a Israel y qué pasajes bíblicos correspondían a la iglesia. Y luego de esto, entonces se podría allí recién hacer una correcta interpretación. Como vemos, él está presuponiendo algo primero antes de ingresar al texto. Él está presuponiendo que hay dos pueblos, hay dos planes de Dios, uno para Israel y el otro para la iglesia. Entonces, teniendo esa presuposición, él va hacia el texto. Y entonces él llega a la conclusión de que, por ejemplo, las profecías como la de Daniel son para Israel, no son para la iglesia. Entonces, él tiene que añadir la idea, por ejemplo, de que entre la semana 69 y la semana 70, de las 70 semanas de Daniel, que está en el capítulo 9 de Daniel, hay un break, hay una brecha de 2000 años. Pero, ¿en qué parte del texto dice algo así? Entonces, ahí vemos cómo nuestras presuposiciones nos llevan a tratar de acomodar el texto bíblico. Luego, basándose en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, donde efectivamente indica de que seremos arrebatados para encontrarnos con Cristo en el aire. Luego, John Nelson Darby indica de que Cristo nos llevará a las mansiones celestiales. Y él, junto con otros seguidores de esta corriente, se basan en lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Entonces, se interpreta de que estos versículos se está refiriendo a que Cristo va a llevar a su iglesia para que esté con él. ¿Y qué va a ocurrir entonces en la tierra? Bueno, como ellos hablan de que hay dos planes, un plan para Israel y un plan para la iglesia, entonces el plan para Israel es que durante el tiempo en que la iglesia ya esté en la presencia de Cristo, celebrando las bodas del Cordero, aquí en la tierra, Israel va a sufrir una gran tribulación, como jamás ha ocurrido en la historia. Para esto se basan en algunos textos. Pero si nosotros analizamos estos textos, como por ejemplo Jeremías 37, que dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Esos textos se refieren a un evento que todavía no se ha producido. Si analizamos el texto, se está refiriendo al exilio que sufrió el pueblo en Babilonia. Pero si nosotros nos vamos al Evangelio, vamos a darnos cuenta que Jesús, en términos similares, habla de que habrá un gran sufrimiento. Entonces, ¿cómo en Jeremías 30 se puede hablar de un gran sufrimiento y luego en Mateo también se puede hablar de lo mismo? Entonces, la respuesta es de que tanto el texto de Jeremías como el texto de Mateo
utilizan una figura literaria. Ya hemos hablado en las secciones anteriores acerca de las llamadas figuras literarias y también de cómo el lenguaje bíblico muchas veces está cargado de simbolismos. Entonces, lo que aquí está diciendo Jeremías 37 es una hipérbole. Igualmente, lo que se dice en el Evangelio. Ahora, tanto lo de Jeremías 30 se cumple con la destrucción del templo por los babilonios. Y lo que dice Mateo 24:21, porque entonces habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Se cumplió con la destrucción del templo por parte de los romanos. Entonces, esa tribulación futura y que se toma estos dos textos de Jeremías 37 y Mateo 24:21 como referentes, no pueden aplicarse porque se refiere a tribulaciones que ya han ocurrido en el pasado. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto a que Dios tiene dos planes? Dios tiene dos pueblos. Algunos dicen lo siguiente: es correcto que tenga Dios dos planes y dos pueblos. ¿Por qué? Porque algunas de las promesas que se le hicieron a Abraham aún no se han cumplido. Y esto supuestamente se debe cumplir para el pueblo judío durante el milenio. Pero si nos vamos a Génesis 15:18, vamos a leer Génesis 15:18, donde ahí está la promesa de Dios para Abraham. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia te daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces, algunos indican de que esta promesa aún no se ha cumplido. Pero vamos a leer, pues, lo que dice Josué 23:14. Dice lo siguiente: yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Josué ya se está despidiendo. Y ustedes deben reconocer de todo corazón y con todo el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido. Entonces, aquí en Josué 23:14 dice de que el Señor ha cumplido todas sus promesas. Si vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 4, versículos del 20 al 21, dice lo siguiente: la población de Judá e Israel era tan numerosa como la arena del mar, y todos se alegraban cuando se reunían a comer y a beber. Salomón era rey y señor de los reinos, desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Mientras Salomón vivió, todos les pagaron tributos como vasallos. Entonces es interesante, ¿no? La promesa que Dios le hace a Abraham de que le dará su descendencia desde el río del Nilo hasta el río Éufrates, se cumplió. Porque en Primera de Reyes 4:21 dice que Salomón fue rey desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos y los límites con Egipto. Ahora,
Nuevamente replican los dispensacionalistas indicando de que aún si se le dio la tierra en un momento, ahora no la tienen, la han perdido esa extensión. Pero que esa promesa que Dios le había hecho a Abraham era incondicional y por lo tanto tiene que restaurarse en el futuro. Bueno, volvamos a Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16, justo después del versículo donde habla de que Dios ha cumplido todas sus promesas. Veamos lo que dice. Pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado. Si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes, y si van y honran a dioses ajenos y se inclinan ante ellos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que Él les ha dado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se portó el pueblo de Israel? ¿Cumplió el pacto? ¿Honraron solamente al Dios verdadero o también honraron a dioses ajenos? La respuesta está en varios libros del Antiguo Testamento, que también honraron a dioses ajenos. Entonces, ¿cuál iba a ser la consecuencia de eso? Que ellos iban a ser arrojados de la tierra. Lo cual, pues, efectivamente ocurrió. Si nos vamos al capítulo 20 de Mateo, hay varios temas allí importantes. Por ejemplo, está la idea de que la viña del Señor, que es el pueblo de Israel, es dada primero a los antiguos habitantes de Israel, pero luego es dada a aquellos que el Señor dispone, que llegan en la última hora. Si nos vamos al capítulo 21, donde habla de los labradores malvados. Si nos vamos en el versículo 43, dice lo siguiente: por tanto, yo les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para dárselo a gente que produzca los frutos que debe dar. El reino de Dios les será quitado a ustedes y les será dado a gente que produzca los frutos que debe dar. Ahora, ¿a quién se está refiriendo aquí? En el versículo 45 dice lo siguiente: cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Es decir, se está refiriendo a los líderes del pueblo de Israel. Ya el reino, el pueblo, el territorio le fue quitado a ellos. Entonces, no podemos presuponer de que es necesario un milenio solo para
los judíos y aquellos que hayan sido, digamos, considerados por Dios para estar ahí, aquí. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham ya fue cumplida. Entonces, no hay evidencia de una brecha de 2000 años entre la semana 69 y la semana 70 en Daniel. No hay evidencia de una gran tribulación como nunca antes la ha habido futura. Los dos textos que se utilizan para esta tribulación se refiere a tribulaciones que ya han ocurrido. Y también el decir de que los judíos van a tener un rol protagónico durante el milenio contradice lo que dice Mateo 21, que el reino ya les ha sido quitado a ellos. Lo que debemos entender es de que es un solo árbol de olivo el pueblo de Dios. No son dos árboles, es solo uno. Y en ese árbol han sido injertados los que creen en Cristo y han sido desgajados aquellos israelitas que lo rechazaron. Hay un solo árbol, hay un solo pueblo. Es cierto que hay un texto en el capítulo 11 de la Carta a los Romanos, donde habla que al final de los tiempos habrá una gran conversión de judíos. Y aunque hay diversas interpretaciones de ese texto, debemos entender de que ese texto va en conjunto con el hecho de que hay un solo pueblo. Esos judíos se van a integrar a ese único pueblo. No van a formar otro pueblo, no son otro pueblo. Entonces, si son un solo pueblo, no puede estar un pueblo en el cielo y otro pueblo en la tierra. Debemos tener cuidado en querer presuponer cosas y luego eso llevarlo a las escrituras. Los dispensacionalistas dicen que es clara, muy clara la enseñanza dispensacional en la Biblia. Pero si es tan clara, ¿por qué recién, a partir de 1830, se empezó a enseñar? ¿Por qué ninguno de los grandes maestros y hombres de Dios de la antigüedad, ni de la época de la Reforma, ni de la época antigua, le enseñaron? Los dispensacionalistas han intentado durante décadas rastrear elementos de su doctrina en los primeros siglos de la Iglesia. Y supuestamente han encontrado un documento de un tal Efraín, en el cual hablaría acerca de elementos del rapto pretribulacional. Pero este documento en realidad no habla de un rapto, sino de una regeneración pretribulacional. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Es ir al texto. Debemos ir al texto sin presuposiciones, respetando las formas literarias del texto que se está desarrollando. Como vimos también en una lección anterior, la palabra de Dios tiene varias formas, varios géneros literarios. Hay narrativa, hay poesía, hay apocalíptica, hay profecía. Entonces, cada género literario tiene que leerse de una manera que respete su origen.
Algunos dicen que no podemos leer de manera alegórica los textos de la Biblia. Sin embargo, nuestro mismo Señor Jesucristo, por ejemplo, en Juan capítulo 2, dice lo siguiente, Juan capítulo 2, versículo 19. Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos interpretaron esta frase de nuestro Señor literalmente y le dijeron, este templo ha sido construido en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, incluso nuestro Señor Jesucristo utilizó frases que no deben tomarse de manera literal. Los que la tomaron de manera literal fueron los judíos. Entonces, no debemos leer profecía igual que narrativa. No podemos darle a un lenguaje profético una interpretación literal como si fuera una narrativa, sino como lo que es un lenguaje profético que está lleno de símbolos. Entonces, habiendo visto esto, ya nos queda claro también cómo hay sistemas doctrinales que no son consistentes, porque si bien es cierto, pueden decir de que todo se debe interpretar de manera literal, entonces, ¿por qué cuando en el Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 3, dice, dichoso el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca? Si dice que el tiempo está cerca, y si la tendencia es a interpretarlo todo de manera literal, entonces, pues se debería creer que todo lo que dice el Apocalipsis se iba a cumplir en poco tiempo. Pero muchas veces aquellos mismos maestros que dicen de que debemos interpretar literalmente, casi siempre dicen, no, el tiempo está cerca, no puede ser literal. Entonces, hay una contradicción, ¿verdad? En realidad, lo que debemos entender es que el Apocalipsis fue un mensaje escrito para un grupo de cristianos del siglo I y que atendió a las necesidades de ellos. Y que habló de hechos que se iban a cumplir, muchos de ellos en un tiempo cercano y otros en un tiempo más lejano. No podemos entender el Apocalipsis como si fuera escrito directamente en esta época. No podemos tampoco utilizar personajes de la vida política para indicar sucesos que supuestamente van a ocurrir. Por ejemplo, cuando Saddam Hussein estaba en el poder, se decía que Saddam Hussein iba a darle a Irak una gran pompa, porque Irak pues está en los mismos territorios en lo que antes era Babilonia. Entonces se decía de que en Babilonia, ¿no?, iba a estar la sede del anticristo y que todo eso iba a ser preparado por Saddam Hussein. Bueno, Saddam Hussein ya ha muerto hace varios años y él pues no ha preparado nada que se asemeje a una gran capital mundial.
Entonces, no tratemos de ver en los personajes históricos personas que entran en la narrativa bíblica, porque probablemente vamos a errar. Para terminar, vamos a ver cómo el interpretar de manera literal algunos textos puede llevarnos a errores graves. Vamos al capítulo 13 del Apocalipsis. Y en el capítulo 13 habla aquí de una bestia que subía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que en cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. Y la bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso, y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono, y gran autoridad. Y una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Entonces, basándose en este versículo, de que una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada, algunos piensan de que esta bestia murió, o morirá, mejor dicho, pero luego volverá a la vida. Y por eso es que la gente se llenará de asombro y lo seguirá. Ahora, solamente hubo una persona que murió y volvió a la vida sin intervención externa. ¿Quién fue? Sin intervención externa humana. ¿Quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En los demás casos de personas que volvieron a la vida es por la intervención de un agente humano. Entonces, si se dice de que esta bestia va a morir y luego va a volver a la vida, se le estaría dando a esta bestia la misma capacidad de obrar que la de nuestro Señor Jesucristo. Se le estaría equiparando con nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que esto no es así. Es cierto que el diablo y las huestes malignas tienen poder, pero es un poder limitado. Lo único que ellos pueden hacer es imitar el poder de Dios. Nunca van a poder estar al mismo nivel. No debemos tener una visión dualista, ¿no? De lucha entre el bien y el mal por igual, porque ya Cristo ha derrotado a las huestes del mal. Entonces debemos tener cuidado. Por eso, y el mismo texto dice que en una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, parecía, pero no era así. Entonces, no tenemos por qué presuponer cosas, meterle cosas al texto para luego tratar de armar una historia. Y al meterle cosas al texto, lo que estamos haciendo es, en este punto específico, estamos quitándole la singularidad del hecho de la resurrección de nuestro Señor. Porque solo nuestro Señor Jesucristo fue el que resucitó sin ayuda externa humana. Y nadie más lo hará. Israel actualmente es una nación.
es una nación que ha sido bendecida por Dios, y así como también hay otras naciones en el mundo que han sido bendecidas por Dios. Rogamos para que buena parte de su población, que ni siquiera son judíos, sino que muchos de ellos son ateos, puedan encontrar a Cristo y puedan aceptarlo como el Mesías. Rogamos también de que cesen las hostilidades en esa parte del mundo, porque no estamos a la expectativa de algún conflicto grandioso y decir, esto es el inicio de la gran tribulación. Queremos que haya paz. Y debemos proclamar el evangelio a ellos, así como debemos proclamar el evangelio a todo el mundo. Y recordar que en Cristo ya no hay judío ni griego. Entonces, si nosotros vamos a volver a poner distinciones entre dos pueblos y planes distintos para los dos pueblos, estamos volviendo a poner una barrera que Cristo justamente derribó. Es un solo pueblo, un solo árbol. Algunas hojas han sido quitadas y otras han sido injertadas. Debemos también, hermanos, tomar en cuenta de que mucho de lo que está profetizado estaba relacionado directamente con el momento en que se redactaron los textos. No podemos decir de que voy a redactar un texto y ese texto va a tener cumplimiento solo 2000 o 3000 años después de redactado. Sí, sabemos que algunas partes pueden tener esa proyección al futuro, pero no podemos decir que casi todo el texto tiene esa proyección al futuro, porque entonces, ¿cuál fue la relevancia para los lectores originales? Que por supuesto no somos nosotros. Debemos hacernos todas estas preguntas cuando vayamos a analizar los textos apocalípticos que están en los evangelios, el Apocalipsis y cualquier otro texto profético, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y que muchos de los textos del Antiguo Testamento ya han sido cumplidos en el Nuevo. El Antiguo Testamento es una sombra, es una proyección de lo por venir. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías. Bien, hermanos, entonces este es un panorama general acerca del dispensacionalismo y también acerca de ciertas maneras de poder interpretar unos textos proféticos. Entonces, ya luego vamos a entrar con mayor detalle al análisis de algunos textos para saber exactamente a qué se pueden referir. Dios les bendiga, amados hermanos, y si hay alguna pregunta, pueden hacerla. Entonces, bendiciones.